Para el diseño de cualquier clasificador es fundamental realizar en forma previa una feature selection de los datos a utilizar para el entrenamiento del clasificador. En este caso particular se revisará un clasificador del tipo Naive-Bayes-Gaussiano. Notar a priori que en la etapa de análisis solo se trabajó con la feature time, ya conocida, de lo que se obtuvieron buenos resultados, razón por la cual se preseleccionará esta feature. En lo que respecta a las features transformadas que van desde la B1 a la B28, para hacer una preselección de estas se tomó el total del conjunto de datos provistos para luego proceder a calcular los valores absolutos de la correlación de cada una de estas features con respecto a las clases. Posterior a ello, estas fueron tabuladas de acuerdo al valor absoluto de la correlación resultante en orden decreciente, en donde se preseleccionaron las cuatro mejores features, B17, B14, B12, B10. Como se está utilizando un clasificador naive-Bayes del tipo gaussiano, es fundamental tener idea de cómo son las distribuciones normales por cada clase en cada feature preseleccionada. Estas vienen ilustradas en los gráficos presentes. De ese modo se tendrá mejor idea de las distribuciones que presentan los datos a utilizar para el entrenamiento del clasificador. Notar que la separación que hay entre las distribuciones de las clases en la feature time es mucho más marcada en comparación a las otras features, situación favorable para el clasificador, para el tipo clasificador. Cabe decir que para la validación cruzada en el entrenamiento se utilizará un k-fold de igual a 10. Ahora, a modo de hacer una reducción de dimensiones, durante el entrenamiento se aplicó un PC preseleccionada, lo que redujo en la cantidad de dimensiones en forma drástica, utilizando solo la feature time y descartando el resto. Esto fue verificado mediante código. Sin embargo, es importante recalcar que al momento de realizar el PCA había un desbalance significativo en los rangos que comprende cada dato, en particular en la feature time. La elevada magnitud de este puede afectar considerablemente la varianza de los datos al momento de realizar un PCA mediante código. Luego, a modo de obtener un PCA representativo, es necesario normalizar los datos y llevarlo a una misma escala. A modo de normalizar debidamente los datos, se calculó y utilizó en el PCA la matriz de correlación de coeficientes de la matriz de features. Una vez aplicado PCA con la matriz de correlación, se observa que hubo una leve variación. Pese a ello, para efectos prácticos, el resultado es el mismo, por lo que al final solo se realiza el entrenamiento con la feature time. Ahora, a modo de corregir los desbalances de clases, se hizo uso de la matriz de costos, en donde se asignó un misclassification cost de 4 a los falsos positivos, dando mayor ponderación a estos. Esto resulta lógico dada la naturaleza del problema. De acuerdo a la matriz de confusión mostrada, se ve que la tasa de acierto de los casos legales fue de un 100% y la tasa de acierto de detección de fraude fue de un 99.4%, en donde solo hubieron 3 fraudes no detectados del total de 492 fraudes. El área bajo la curva de la ROC es aproximadamente 1. Sin embargo, notar que en la parte superior hay una ligera inclinación producto de la misclassification de fraude. El punto de operación está muy cerca del ideal. Las siguientes tablas entregan un resumen del desempeño por clase del clasificador Naive-Bayes gaussiano. Se concluye que este clasificador tiene un desempeño bastante bueno con una exactitud balanceada del 99.69%. Sin embargo, para este problema hubiese sido preferible obtener falsos negativos en vez de falsos positivos. Super Vector Machine. Para corregir el desbalance de clases se toman muestras de clase mayoritaria y se extraen la misma cantidad de características como cantidad de características se tengan en la clase minoritaria. Para lo anterior, se utilizó la función nearMiss en su versión 1. Esta función es propia de la API ImbalanceLearn disponible para Python. Aquí se puede ver la implementación en Python, donde primero se declara el método undersample con los parámetros de nearMiss versión 1 y vecindad 3 ya fijado. Luego se ajustan los datos X e Y para obtener un nuevo conjunto de datos que fueron llamados Xsample e Ysample. El resultado es el balance de clases, un total de 492 muestras para cada clase. Luego de esto se procede a dividir el conjunto de datos diferenciando entre datos de entrenamiento y datos para testing, dejando un 80% train y un 20% para test. Para la selección de características, se optó por la matriz de correlación. Es decir, con este método podemos ver qué tan relacionadas están las características de la clase. En Python, para obtener los coeficientes de correlación se usa el comando core, el cual arroja valores entre -1 y 1. No obstante, se optó por trabajar con el valor absoluto. Como se puede apreciar en la matriz, tenemos que hay algunos valores que están muy cercanos a 0.8. Es por esto que estos fueron elegidos por su alto coeficiente, lo que indica que en principio podrían explicar mejor el problema. Para este caso, los valores escogidos fueron 3: Time, B13 y B15. Finalmente, se tiene el entrenamiento del clasificador tipo Super Vector Machine. Para esto utilizamos la librería sklearn, donde se proporcionan diferentes funciones tales como la SVC, Super Vector Classifier, con su método fit para ajustar el clasificador a los datos X e Y cualquiera. Los resultados dan una matriz de confusión con 92 verdaderos positivos, 101 verdaderos negativos, 4 falsos positivos, 0 falsos negativos.
Luego se calculan con lo anterior las métricas de desempeño por clase, dando una accuracy de 0.979, precisión de 0.9583, recal de 100% y área bajo la curva para ambos de 0.994. Cabe mencionar que la métrica de desempeño para la clase fraude tiene una precisión de 100% y un recal de 0.962. Finalmente, se opta por mostrar la Balanced Accuracy, dando como resultado un 0.981. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Pineda y yo voy a hablar de la clasificador de redes neuronales realizado por nuestro grupo. Las consideraciones que hay que tener en este clasificador es que, en primer lugar, las redes neuronales son sensibles a tanto la distribución de los datos como el desbalance de las clases. Además de eso, requiere una gran cantidad de datos para poder generalizarse. En el caso de MATLAB se utilizó el toolbox de redes neuronales y de este toolbox se utilizaron tres comandos principales. Uno es el patternnet, que es el que crea una red neuronal de una capa oculta y es una red neuronal pensada para la clasificación. La otra es el comando train, que es para entrenar la red neuronal. Y finalmente se utiliza la misma red neuronal para predecir la salida de según cualquier entrada. Ya. En el diseño del clasificador se trabaja con el dataset completo, o sea, con los 200.000 datos que posee la hoja. Se maneja el desbalance de clases con un subsampling de la clase mayoritaria. Y para la selección de características se aplica un filtro en vez de un algoritmo de graphing. De esta manera se podría evitar un posible sobreajuste del clasificador. Y el filtro utilizado es el algoritmo de máxima relevancia y mínima redundancia, que es proporcionado por MATLAB. Bueno, acá se puede ver el script del algoritmo clasificador. En la primera parte se cargan los datos y se separa lo que serían las clases de la entrada y se prueba el clasificador a secas sin ningún preprocesamiento. Y probándolo de esa forma, se tiene que la red neuronal puede clasificar correctamente cerca del 78.7% de los fraudes y en las transacciones legales se equivoca en menos del 0.1%. Bueno, después se aplica vendría lo que sería la selección de características y esta gráfica nos muestra que las características más informativas son mucho mayores que, o sea, las primeras características son muy informativas en comparación con el resto de las características. Y para el clasificador final se utilizaron las primeras 15 características. Bueno, usando la selección de características se obtiene que el rendimiento es similar al caso anterior, no aumenta mucho, pero disminuyó el tiempo de cómputo en el diseño del algoritmo. Ya, finalmente se aplica un submuestreo para el desbalance de clase y se trabaja solo con 600 transacciones legales y 400 transacciones fraudulentas. Y en esta matriz de confusión se puede ver que se ingresa el dataset completo y se puede ver que está cerca del 90% o sea, determina correctamente el 90% de las transacciones fraudulentas y pierde muy poca precisión en lo que serían las transacciones legales. Finalmente se aplica el último clasificador, que sería el clasificador con su muestreo, más la selección de características, y de esta forma se llega a esta matriz de confusión, que detecta el 90% de las veces correctamente cuando es un fraude, y el 97.2% de las veces cuando son transacciones legales. Entonces, este clasificador es el que ha tenido mejor rendimiento hasta ahora, considerando que este algoritmo se ha ejecutado diversas veces con diversas cantidades de submuestreo y con diversas cantidades de neuronas para la red neuronal.